El 24 de febrero del 2022, las tropas de Rusia empezaron a invadir el territorio de Ucrania. Ya lo habían hecho de alguna forma en 2014 al tomar la península de Crimea, pero pues de alguna forma u otra hay quien podría decir que Crimea tenía derechos históricos también con Rusia. No es el caso con el resto de Ucrania y lo que hemos visto es una guerra muy complicada, una guerra mortífera que ha afectado profundamente la vida en Ucrania y en otros países del mundo también. Para tratar de entender qué ha pasado después de un año del inicio de esta invasión, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Beata Voina. Beata Voina, pues una especialista en relaciones internacionales, profesora del TEC de Monterrey, fue embajadora de Polonia en México, se quedó a vivir en México, es manifestación de buen gusto, pero bueno, sigue siendo Beata alguien que conoce muy bien lo que sucede allá en Europa Oriental, en lugares como Ucrania, como Rusia, como Polonia. Cuéntanos, después de un año de distancia, ¿se esperaba que Rusia tuviera una victoria en relámpago, inmediata? La diferencia entre los dos países en tamaño, en población, en dinero que se gasta en Fuerzas Armadas es abismal. La diferencia es enorme y, sin embargo, pues Rusia no ha podido derrotar a Ucrania. ¿Qué opinas? Sí, así es, efectivamente. Cuando inició esa guerra hace un año, efectivamente, gran mayoría de los analistas, de los observadores, incluso en el occidente, consideraban que Ucrania no sobreviviría más de unas semanas, quizás algunos meses. Y llegó una gran sorpresa, que es resultado básicamente de la resistencia de los ucranianos y también del apoyo posterior que ha dado el occidente en forma de envío de armamento a Ucrania. Cuando se habla de los elementos que constituyen o que forman parte de, digamos, del éxito militar, o sea, de qué depende el éxito militar. Obviamente los recursos militares, Fuerzas Armadas, armamento es una parte súper importante, pero por otro lado hay que tomar en consideración pues la voluntad de luchar. Y de defenderse. Y esa voluntad sí la han manifestado los ucranianos, no solamente las Fuerzas Armadas. O sea, los ucranianos no se sienten rusos, porque parte del argumento de Vladimir Putin es que los ucranianos son rusos y que por lo tanto pues tienen que aceptar que formar parte de Rusia. Los Sí. ucranianos no se sienten así. No se sienten rusos, o sea, obviamente hay una parte de la población de Ucrania que es de origen ruso, sin ninguna duda. En algunas regiones, justamente regiones invadidas por las Fuerzas Armadas rusas, es una parte incluso mayoritaria, pero incluso esos rusos no se sienten, digamos, rusos en sentido de que quieren formar parte de la Federación Rusa. Y eso yo creo que fue una gran sorpresa para Putin, quien vio con claridad de que los ucranianos, sean de origen ucraniano, sean de origen ruso, pues están defendiendo básicamente su país y no dan la bienvenida a las Fuerzas Armadas rusas como se esperaba que iba a ocurrir. El tema de la guerra no es solamente que el gobierno de Ucrania, representado pues, por el presidente Zelensky y la gente que le acompaña, quiso enfrentarse o quiso defenderse frente a Rusia. Tampoco es que solamente fueran las Fuerzas Armadas. De hecho, toda la población ucraniana se involucró en la defensa contra la invasión rusa y lo hemos visto a través de diferentes, se puede decir, actividades que han tenido los civiles ucranianos. Muchos de ellos se enlistaron como fuerzas civiles en la lucha contra Rusia por una parte y muchos de ellos pues se han convertido en las personas que ayudaban y siguen ayudando, digamos, porque la guerra ha costado vida a mucha gente y ha causado mucho daño humanitario. Y también emigración. Hay como 8 millones de ucranianos viviendo fuera, ¿no es así? Así es, efectivamente. O sea, hay un desplazamiento de población, podríamos decir, más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Son alrededor de 12 millones de ucranianos que tuvieron que desplazarse o interna o externamente. Muchos de ellos se fueron por las fronteras de Polonia, por la frontera de Eslovaquia, Rumanía, mayoritariamente por Polonia, precisamente escapando de la guerra. En esos flujos migratorios predominan las mujeres, con sus niños, niñas, adultos mayores, que tuvieron que huir básicamente dada la
pues el tamaño de la ofensiva rusa al comienzo. Después se vio con claridad que Rusia no logró los objetivos que planeó inicialmente, entonces ha habido ciertos retornos también ya a Ucrania, pero la verdad es que sigue habiendo un grupo muy amplio. En Polonia, por ejemplo, hay más de 3 millones de ucranianos que viven en el país y trabajan ahí y pues intentan buscarse vida en Polonia. Hay gente que me dice que Rusia no va a poder controlar a Ucrania, pero tampoco Ucrania va a poder expulsar a las tropas rusas. Podemos ver una situación de que se mantenga un impas, una situación en que nadie avanza durante años. Yo creo que sí, es muy probable eso, efectivamente. En ese momento tenemos un frente abierto en Ucrania que básicamente se extiende por los territorios de Lugansk y Donetsk, los dos territorios que han declarado su independencia en el año 2014 y a partir de ahí son territorios parcialmente controlados por Rusia, hoy en día cada vez más controlados por Rusia. Ahora bien, son territorios que Rusia quiere tener, no porque tenga poco territorio, básicamente. Es uno de los países más grandes del mundo, de hecho es el más grande del mundo. Es cuestión de doblegar a Ucrania, básicamente, o sea, convertir a Ucrania en un país que está en la zona de influencia de Rusia. Eso significa tener también un gobierno pro-ruso en Kiev. Eso obviamente no lo ha logrado Rusia, es lo que ha intentado desde el comienzo. Entonces seguirá manteniendo esa guerra abierta en Lugansk y Donetsk y también los intentos de, pues básicamente, dificultar la vida de los ucranianos en otras partes de este país. Y eso lo hemos visto desde septiembre con bombardeos masivos, usando misiles, usando drones para destruir sobre todo la infraestructura energética ucraniana y así impedir que los ucranianos pues, puedan tener una vida tranquila en el invierno, que en esos, digamos, en aquellas latitudes pues no pertenece a los más buenos, o sea, es un invierno frío básicamente. Entonces cortes de electricidad, escasez de energía, todo eso pues está afectando a la vida de los ucranianos. ¿El presidente Putin de Rusia está manteniendo el respaldo de la población rusa? Mira, es un tema muy interesante hasta qué punto los rusos apoyan lo que llaman en Rusia la operación especial de Donbass, no lo llaman la guerra. De acuerdo con las encuestas de opinión que se están realizando en Rusia prácticamente cada mes, hay un centro Levada que las hace. Es un centro bastante prestigioso y parece que bastante confiable, imparcial. Entonces, alrededor del 70% de los rusos sí apoyan la operación especial en Donbass. Ahora bien, durante este año de la guerra en Rusia sí se han fortalecido muchas medidas de censura, de control de la población. Entonces, pues tampoco sabemos hasta qué punto los que dicen que realmente apoyan esta operación especial. Hay un grupo, sin ninguna duda, un grupo reducido de los incondicionales de Putin, tanto en los medios de comunicación como obviamente en su élite, digamos, que rodea a Putin, y un grupo incondicional también que está contra Putin. En medio se encuentra una población que está un poco confusa a veces, que no sabe realmente lo que está pasando y como que no encuentra razones de por qué de repente Rusia se ha metido en la guerra contra Ucrania. Ahora bien, hay muchas partes de Rusia donde la información no llega prácticamente, o sea, no saben lo que está pasando en Ucrania, solo conocen los informes de los medios de comunicación de Rusia. Incluso las redes sociales son controladas por el régimen para que no llegara la información sobre lo que ocurre realmente en el terreno. El presidente Putin dice que el régimen de Ucrania, del presidente Zelensky, es un régimen neonazi. ¿Tú crees que sea un régimen neonazi? No, en absoluto. No es un régimen neonazi, es un gobierno que ha sido elegido además en elecciones democráticas en el año 2019. Además, ha sido elegido con la propuesta de solucionar precisamente el tema de Lugansk y Donetsk y mejorar las relaciones con Rusia. Obviamente, en cada país hay elementos neonazis. Todos los países europeos, hasta quizás en México podríamos encontrar aquí algunos elementos y otros países de América Latina. Pero el hecho de que existan elementos, digamos, neonazis en un país no significa que el gobierno de este país es un gobierno neonazi. El presidente Zelensky es de origen judío también. Entonces, en ese contexto, ese discurso sobre la lucha contra Ucrania porque es un país gobernado por el régimen neonazi se inscribe básicamente en la propaganda y, digamos, el discurso que tiene Rusia también hacia su población. Recordemos que desde hace varios años Rusia se ha
esforzado para presentar la Segunda Guerra Mundial como, digamos, la lucha de los rusos de la Unión Soviética contra el nazismo. Y es la base de la memoria histórica de Rusia hoy en día. De hecho, vimos que recientemente el presidente Putin erigió un monumento a Stalin. Sí. Hubo un tiempo en que los monumentos a Stalin eran derribados por la propia población. O al menos mal vistos. Por lo menos mal vistos. ¿Cómo ves eso? ¿Hay una recuperación del personaje histórico de Stalin? Sí. ¿O no hay conciencia histórica de, pues no sé, de los muertos que hubo durante el periodo de Stalin, de las ejecuciones, de los muertos por hambre? Hay una limpieza de la memoria histórica respecto a Stalin desde hace también varios años que estamos observando. Y en ese contexto, efectivamente, Putin eligió la batalla de Stalingrado, donde murieron, obviamente, 1 millón de rusos, un gran sacrificio contra el nazismo. Pero al mismo tiempo, pues hay ese elogio a Stalin como ese líder que ha contribuido a la grandeza de la Unión Soviética, olvidándose de los millones y millones de los rusos que han muerto en los campos de concentración, en los campos de trabajo. Hay intentos de eliminar esa memoria incómoda y eso se manifiesta, por ejemplo, a través de los cierres de las organizaciones no gubernamentales, que durante Memorial, por ejemplo, Organización Memorial, que durante décadas se han dedicado a rescatar la memoria de las víctimas de Stalin. Hoy en día no se puede hablar de las víctimas de Stalin, básicamente en Rusia. O sea, hay esa limpieza, digamos, la memoria histórica que tiene como objetivo demostrar que Stalin pues, fue un hombre de Estado, un hombre importante, un hombre grande que hay que celebrar precisamente. El presidente Zelensky de Ucrania dice que no puede haber paz mientras todo el territorio de Ucrania no le sea restituido a la nación, y esto incluye Crimea. Crimea es un tema especial. Para empezar, vimos que la captura de Crimea por parte de Rusia no tuvo resistencia por parte de la población. Tengo entendido que la población es mayoritariamente rusa. Me dicen el gobierno ruso que Crimea fue regalada por el entonces secretario general del Partido Comunista Khrushchev y que no tenía ningún derecho para regalar una parte de Rusia a Ucrania. Pero desde el punto de vista histórico, ¿qué opinas tú de la situación de Crimea? Sí, mira, la verdad es que se puede cuestionar el tema de la pertenencia de Crimea a Ucrania desde muchos puntos de vista, aludiendo razones históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que han hecho los rusos con una gran sabiduría y eficacia, sin duda. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista del derecho internacional, la Unión Soviética fue disuelta con un acuerdo común de todos los miembros de esa Unión Soviética, tomando como base las fronteras, digamos, de las repúblicas de la Unión Soviética, exactamente. Entonces, eso es el argumento jurídico y la base legal sobre la cual, pues, Crimea pertenece a Ucrania. ¿Tú ves alguna posibilidad de que Ucrania pueda recuperar Crimea? Mira, hasta que viva Putin probablemente no. Pero si Putin dejara de ser el presidente de Rusia, por razones que sean, es posible que la situación de la guerra podría cambiar de forma sustancial. Incluso se podría dar la recuperación de Crimea. Pero la verdad es que sí es un tema delicado el asunto de Crimea. Y hasta que esté en el poder en Rusia, estén las personas como Putin, es muy poco probable que se logre recuperar esta península para Ucrania. Ahora bien, quedan 2 territorios, obviamente Lugansk y Donetsk, que pertenecen invariablemente a Ucrania. Históricamente han sido parte de pues no hay aquí ninguna duda y la verdad es que yo creo que lo que espera Ucrania es al menos recuperar esos territorios. Y sí va a seguir esa contraofensiva ucraniana sin ninguna duda en las próximas semanas, meses, para recuperar esos territorios. ¿Piensas que esto puede ser una guerra prolongada? Sí, eso sin ninguna duda, una guerra que nos acompañará seguramente durante todo el año 2023, quizás incluso los años posteriores. Incluso me da la sensación de que si se lograra firmar una especie de armisticio, una especie de alto el fuego, esa guerra no desaparecerá hasta que pues Putin esté en el poder. Él hará todo lo posible para mantener ese conflicto pues abierto, tal como lo vemos hoy en día. ¿Le conviene políticamente mantenerlo? Le conviene políticamente porque lo puede siempre usar para sus fines internos en Rusia, por una parte, pero por otra parte, tener un conflicto con un país siempre es posible abrirlo
cuando las circunstancias le convienen, digamos, al presidente Putin. Entonces, eso lo hemos visto no solamente en caso de Rusia, lo estamos viendo en caso de Georgia, lo estamos viendo en caso de Moldova, donde hay otro conflicto congelado de Naddnistria, y lo estamos viendo en varios otros, se puede decir, espacios de este gran espacio postsoviético. Pues yo quiero agradecerte, Beata Boina, especialista en política internacional, esta conversación que has tenido conmigo. Muchas gracias, Sergio. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.